metodología de tipo genético con afectación o con dominio cuantitativo. Pero yo me atreví a hacerles este cuadro hemático con el objetivo de poderlo ustedes contextualizar en la interpretación del virus. Miren que ahorita los casos clínicos yo les voy adicionando todo lo que tiene que ver con datos metabólicos, glicemia, colesterol, triglicéridos, marcadores tumorales, que es lo que hemos visto, pero adicional les voy a colocar los cuadros hemáticos. Entonces es importante que ustedes puedan ahorita interpretar el cuadro hemático, porque puede ser que les coloque una talasemia o no una talasemia y les digo, pero vamos a interpretar el cuadro hemático. Un cuadro hemático o un hemograma, ¿qué me evalúa a mí? Los componentes de la sangre. Si usted observa la imagen, les coloqué un tubo de tapa ¿qué? Lila o morada. Este tubo tiene un anticoagulante que se llama anticoagulante ECTA en sus siglas reducidas a liles. Ese ECTA es un anticoagulante que evita que los glóbulos de la sangre se coagulen. Y así uno puede hacer una cuantificación de cuánto tiene el paciente de hematocrito, de hemoglobina, de plaquetas, de leucocitos. Entonces, por eso es que lo observan que el tubo es de tapa lila o de tapa morada, para los que les gusta el color morado, lo identifican así. Ahora bien, un hemograma, ¿para qué creen? Creería yo que todos aquí sí han hecho un hemograma en su vida o han estado en contacto con un hemograma. ¿Qué parámetros evalúa el hemograma? Los blancos, plaqueta, el ancho de distribución eritrocitario, ¿sí? el ADE, hemoglobina corpuscular media, la concentración hemática. ¿Y para qué creen que el médico mandaría eso? ¿Ustedes mandarían eso? ¿Ese examen para qué? ¿Qué les ayudaría a averiguar? Anemia, si el paciente tiene anemia, ¿qué más? Si tiene trombocitopenia, infecciones, el proceso infeccioso, puede ser bacteriana, viral, parasitarias, ¿qué más? O también mirar un tratamiento, mirar cómo va la evolución del paciente según el tratamiento asignado, o si está empeorando algo según el comportamiento del mismo. Muy bien. Si ustedes miran el primer parámetro que yo les coloqué es la hemoglobina. Sabemos que es súper importante porque es la que nos permite a nosotros transportar el oxígeno para nuestro cuerpo. La hemoglobina tiene unos valores de referencia si es hombre o si es mujer. Si hablamos de ustedes como hombres, deberían tener un valor de referencia aproximadamente entre 14 a 17, más o menos. Nosotras las mujeres, más o menos de 13 a 15 a 16, nuestro valor de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hablamos de que un paciente tiene anemia? Cuando está por debajo. En este caso, las mujeres si tienen hemoglobina menor a 12. Los hombres si tienen la hemoglobina menor a 13. Ahí hablamos que el paciente puede tener anemia. Muy bien. El hematocrito, que nos habla de la concentración de los glóbulos rojos en porcentaje, deberíamos también tener un rango entre 40 y 50, también varía igual si hombre y mujer. El recuento de eritrocitos deberíamos mantenerlo entre 4.5 a 5.9 por 10 a la 6 unidad microlitros, y el volumen, el BCM, volumen corpuscular medio. Cuando ustedes hablan del volumen corpuscular medio, ¿qué hace referencia a ese valor? BCM, el tamaño de los eritrocitos. ¿Cómo con esto? El tamaño. Los eritrocitos, si el volumen corpuscular medio se mide en femtolitros, debería estar en 80 a 110. Ese es el parámetro. O hasta 100, si vemos algunos valores de referencia, puede estar hasta 100. Si ese valor está menor a 80, es porque los glóbulos rojos se clasifican como microcíticos. Muy bien. Normocíticos si están dentro de ese rango, o macrocíticos si está mayor a 110 a 100. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora, la hemoglobina corpuscular media es la concentración de la hemoglobina en cada glóbulo rojo, porque la concentración de hemoglobina corpuscular es la concentración de la hemoglobina en los glóbulos rojos como tal.
que se mide en gramos sobre decilitro. El RDW, que es el mismo ADE, es el ancho de distribución de los eritrocitos, cómo se distribuyen en esa muestra sanguínea. Los leucocitos y tenemos las plaquetas. Los leucocitos deberían estar en 4.000 a 11.000 y las plaquetas de 150.000 a 450.000. Esos son los componentes del cuadro hemático. Vamos a analizar paso a paso acá. Miramos la hemoglobina del paciente. ¿Cómo está la hemoglobina del paciente? 8.4. ¿Y cómo está el AD? El volumen corpuscular medio, perdón. 62 femtolitros, está disminuido. Entonces el paciente tiene una anemia. ¿De qué tipo? Microcítica. Muy bien. ¿Cuáles son las causas que me puede llevar a un comportamiento de anemia microcítica? La anemia no puede ser, sí, la anemia puede ser de esa o puede ser normocítica. No siempre, porque todo depende de la clase de tipo de anemia hemolítica. Principalmente cuáles, fijas. Por hierro, por componentes, como el hierro. Anemias microcíticas, por deficiencia de hierro. Muy bien. ¿Cuál más? Las talasemias. ¿Cuál más? Las sideroblásticas, las porfirias. Acuérdense que tenemos hemoglobina, tenemos el componente hemo y el componente globina. En cuanto por deficiencias por la síntesis de la globina, tenemos las talasemias. El tipo de anemia es anemia microcítica, hipocrómica también, que es la disminución de la cantidad de la hemoglobina. Entonces son pequeños, los glóbulos rojos son de pequeños tamaños. También tenemos por anemia por deficiencia de hierro, que son las anemias ferropénicas. También tenemos las anemias sideroblásticas, que muchas veces de ellas son clasificadas por condiciones genéticas o también adquiridas cuando uno se intoxica por algunas toxinas que lo generan, o por las porfirias, las famosas porfirias que afectan en el grupo M de esa hemoglobina. ¿A qué me inicio con esta historia? Para que ustedes vean que un cuadro hemático, cuando se les presenta así, no todo significa que sea por talasemias o por anemia ferropénica, que es lo primero que usted asocia cuando le digan a los niños. Puede ser talasemia, pero también tiene que ver la sideroblástica o la porfiria, que hacen parte de ello. O intoxicación por plomo, también afectando esas cadenas de hemoglobina. Hay muchas, entonces, causas que me llevan a mi paciente ese tipo de alteración en el cuadro hemático de una anemia de tipo microcítica. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, miren esto. Aparte de un cuadro hemático, usted también puede pedir un extendido de sangre periférica. Un extendido de sangre periférica es tomar tu sangre y extenderla en una lámina y luego aplicarle un colorante, que es el colorante de Guay, que me va a permitir a mí colorear los gránulos de cada leucocito y también poder colorear como está la estructura o la forma de un glóbulo rojo y las plaquetas. En esas dos imágenes, a simple vista, ¿cuál de las dos creen que es una muestra normal, un estudio normal de un paciente entre comillas normal, o que no tenga afectación en estas líneas celulares, o un paciente que pueda tener alteración en estas líneas celulares? A simple vista, no necesitamos derecha o izquierda. Derecha. ¿Alguno me dice lo contrario? Si observamos un glóbulo rojo, ¿cómo debería ser un glóbulo rojo? Cóncavo, ¿cierto? Con hipocromía hacia el centro, y aquí va su hemoglobina, perfecto. Su distribución en el campo que se vea casi uniforme, muy bien. ¿Qué tipo de célula es? Es de la línea de las plaquetas, la línea de los glóbulos rojos, o de los blancos, que son los leucocitos, de los blancos. Dentro de ellos, ¿cuál sería? Si se recuerdan, tenemos neutrófilos, tenemos basófilos, tenemos monocitos, tenemos neutrófilos y linfocitos. No se adelante.
Acuérdense, ¿cuáles son los que tienen los gránulos? Los neutrófilos. Los eosinófilos también tienen gránulos, pero sus gránulos son, sus núcleos, perdón. Estos tienen 3 núcleos, pero estos tienen ¿qué color los gránulos? Como color naranjita, los de eosinófilos, ¿se acuerdan? No, pero esta gente... Los linfocitos, ¿cómo son? Este es un linfocito. Un basófilo, los gránulos son negritos, grandes. Y los monocitos, ya la célula es más grande, con su espacio más definido, con su citoplasma. ¿Esto qué es? Las plaquetas. Esto es para que tengan una visualización de un extendido de sangre periférica. Esto simplemente es una foto, un campo. Pero si yo veo en este campo, yo veo cosas que no se ven normales, sin necesidad de ser experto. ¿Ven forma de los glóbulos rojos igual que este? Entonces yo de una vez le estoy diciendo a mi paciente que tiene una anisocitosis. La anisocitosis es que hay diferentes formas en los glóbulos rojos. Simplemente lo estoy orientando, obviamente que es una clase más profunda, porque yo les tengo que explicar cuántas formas puede tener los glóbulos rojos y a qué patología se puede relacionar. Pero apréndanselo hoy. Anisocitosis son las formas de los glóbulos rojos. Porque se acuerdan y de una patología que yo sé que ustedes todos la deben de tener en la mente. Cuando usted dice anemia falciforme, típica, ¿cómo es la forma de los glóbulos rojos? Excelente, gracias a Dios. Si yo le digo esquinocitosis, ahí sí ya lo duda. Tranquilos, puede ser en forma como de estrés, como de punteados. Si yo le digo codocitos, no, profesora, ¿qué es eso? Tranquilo, es otra cosa que adquiere el glóbulo rojo como si fuera una diana, como un centro. El glóbulo rojo tiene el espacio rosadito de hemoglobina, tiene el espacio transparentico y tiene un puntico en el medio. Eso nosotros lo señalamos como si fuera un podocito o dianocito. Le estoy dando simplemente un pasaje, un batido por ahí, porque usted lo tiene que clasificar y para cada patología son más características. Otro tipo de forma, dacriocito, nosotros lo identificamos como en forma de lágrima, así tal cual como usted ve una lágrima, dacriocito. Esas son anisocitosis, que la muestra, cuando usted les reporten a ustedes un extendido y diga anisocitosis, no te van a decir, doctora, eso es tal cosa. Eso lo tienes que saber tú como médico. Anisocitosis son las formas de los glóbulos rojos, que hay varias formas. ¿Ok? Bien, que no debería estar, porque el glóbulo rojo debería tener una sola forma, si está normal. Entonces, yo aquí lo que observo son varias formas, ¿sí o no? Aquí veo como un dacriocito. Sí. Aquí veo un dianocito. Aquí están feitos, no se preocupen, pero ya les voy a poner una imagen más linda. Ahora que voy, ¿esto qué es? Este es igual que este, sino que está más pequeño. ¿Cómo se llama? ¿Y esto qué es? Tienen los núcleos, neutrófilos y neutrófilos. Tienen 1, 2, 3 núcleos, 1, 2, 3, 4 neutrófilos. Muy bien. Sus punteados son uniformes. Perfecto. ¿Estos qué son? Plaquetas. Gracias. Ahora que yo también veo muy disperso el ADE. ¿Qué veo también? Hipocromía. Cuando les hablan de hipocromía, color, que está disminuyendo la concentración de hemoglobina. Y cuando yo le digo microcítico, que están ¿qué? Disminuidos. Muy bien. Entonces, yo en este campo que observo, yo se lo reportaría a ustedes como médico de lo siguiente. Le reportaría anisocitosis, 1 cruz, 2 cruces, hasta 3 cruces, dependiendo la cantidad de formas que vean. Les puedo reportar microcíticos. Te estoy dando a entender que los glóbulos rojos que yo estoy viendo están pequeños y tú tienes que corroborarlo con el ADE, el volumen corpuscular medio. Tengo el ADE en la mente. Volumen corpuscular medio, porque yo estoy viendo que debe estar menor 80 femtolitros. Y yo te estoy diciendo que hay microcitosis en el extendido. Tienes que correlacionar los dos. Si te estoy diciendo que hay hipocromía, que debe estar una disminución de la hemoglobina y tú lo correlacionas con la hemoglobina. Y de lógico, porque se ven secos, se ven pálidos, se ven más pálidos y entonces más llenitos. Y por último, hay otra cosa aquí que se los quiero señalar, esto. ¿Sí
y ven esta célula que está ahí, eso no es normal. Que ven ahí como unos puntos ahí que está dentro de ella. Ajá. Eso se le llama punteado basófilo. Punteado basófilo, mírenlo acá. Son células que todavía les quedan remanentes de ARN o de gránulos. Eso no es normal. Todas nuestras células cumplen un ciclo. Desde la célula madre, de la eritrocitaria, de la leucocitaria y de la plaquetaria, ¿sí o no? Van las células madres, los poli, los pro, hasta que al final llega la diferenciación de las células maduras. Cuando aparece eso, un extendido, eso no es normal. Quiere decir que es una célula inmadura, un remanente de ella. Aquí lo que tiene ella son remanentes de ARN, o sea, no ha terminado su madurez. Debe ser que algo la está sobreproduciendo, que está haciendo que aparezca en sangre periférica donde no debería aparecer. Y estamos lógicos porque estamos a un paciente que tiene anemia, que hay una hipocromía, que sí o sí debe estar saturando para que se comience a producir más glóbulos rojos, porque hay disminución de esto. Pero no sabemos la causa, porque hasta ahora estamos como indagando. Ya vamos a profundizar, porque no sabemos si es por hierro, si es por talasemia, si es por la síntesis, qué es la neutropenia, qué es lo que es, si es una toxina que le está provocando esto al paciente. ¿Qué es lo que me está llevando a mi paciente que tenga esa anemia que está ahí? Y ese poco informe, esa vaina. ¿Listo? Vamos a profundizar más el contenido. Creo que una pregunta es, como se hablaba de la alteración en las formas de los glóbulos rojos, ¿eso se da por factores genéticos o por causas ya? Ahí vamos, en eso estamos. Ahí es donde estamos llegando casi a la conclusión. Esas formas pueden ser tanto por factores genéticos como también por factores por déficit de carencia. ¿Listo? O también puede ser enfermedades crónicas que también te lo lleven. Por ejemplo, una enfermedad renal. ¿Dónde se produce cuál es se me olvidó de la disposición, ¿cómo se llama? La hormona. La hormona importante para hacer la eritropoyesis. La eritropoyetina. ¿Dónde se produce? En los riñones. Un paciente con insuficiencia renal puede llegar a generar un tipo de anemia que asociado a ella también puede generar alteraciones. No son muy comunes, pero hay ciertas patologías que se reflejan más. Lo mismo cuando hablamos de la anemia falciforme, que es la forma de una lisocitosis característico de ello. En las talasemias, me adelanto, es muy común ver los codocitos. No hay nada como fijo en cada una, pero hay unas que se expresan más en ciertas patologías. ¿Okay? Ahora bien, partiendo de aquí, vemos algo característico. Vamos para acá. Anisocitosis, microcitosis, hipocromía, células dianas, que es la misma codocitos, punteado basófilo, que es el que le mostré allá, y policromatofilia leve. Una policromatofilia lo que me está indicando a mí es que están llegando células inmaduras que no deberían ser. ¿Y por qué dice leve? Porque ve uno que otro punteado basófilo. Cuando yo hablo de la línea roja, el antecesor del glóbulo rojo se llama el reticulocito. El reticulocito yo solamente lo voy a ver con una coloración que se llama azul de crecilo brillante. Es tal cual como verlo allá, el punteado basófilo que ven allá, pero ya es con una coloración especial. Salvo cuando en este caso las células, puede ser que la médula ósea esté regenerativa o regenerativa, dependiendo el tipo de patología que la esté provocando. Ahora bien, le voy con las preguntas y vamos sacando la conclusión para entrar en materia al tema. ¿Cuál es la anemia que presenta el paciente según el cuadro hemático? La anemia, simplemente te estoy preguntando, una anemia macrocítica, microcítica, una anemia microcítica, hipocrómica, porque ya te lo mostré ahí, simplemente me estoy preguntando el tipo de anemia. La respuesta que me vas a dar es anemia microcítica, hipocrómica, no me tienes que decir más nada. Ahorita me acordé de otra cosa que les dije al otro grupo y que es importante. Entonces, estábamos hablando del volumen corpuscular medio, ¿cierto? Si el volumen corpuscular medio está menor a 80, es porque los glóbulos rojos están grandes, mediano, pequeño. Pequeño, estamos ante algo microcítico. Si están dentro de los valores normales,
Normocítica. Y si está mal doracil, macrocítica. Me dieron un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de las microcíticas? De las patologías. Una talasemia, deficiencia del hierro, sideroblásticas o alguna intoxicación. Si hablamos que me puede provocar una anemia normocítica, estoy dando como ejemplo para que quede súper claro el concepto. Una anemia hemolítica, o también por hemorragias. Los glóbulos rojos no te van a cambiar de tamaño de un día para otro. Eso es una hemorragia, lo que hay es pérdida de sangre, pero los glóbulos rojos siguen siendo normal. Enfermedades crónicas también, algunas otras enfermedades crónicas me las puede asociar en esta línea. Ahora, si me voy con la macrocítica, ¿qué me puede generar que los glóbulos rojos se pongan grandes? La megaloblástica causa B12, ¿no? el tema de mañana. Folatos. Vitamina B12 o por folatos. Excelente. Me pueden llevar a alteración de anemia megaloblástica y también están las no megaloblásticas. Pero el tamaño de ellas son grandes y donde ve el volumen corpuscular aumenta. Simplemente para hacerte como el panorama y ubicarte en el contexto cuando yo te ponga el cuadro hemático. ¿Listo? Ahora sí vamos a profundizar en la microcítica en la clase de hoy. Vamos. ¿La respuesta cuál era? Anemia microcítica hipocrómica. Bien. ¿Qué hallazgo en el cuadro hemático te ayuda a diferenciar la talasemia de la anemia ferropénica? Ahí usted lo duda, porque todavía no hemos entrado en la clasificación de todas. Solamente le hice esta pregunta. En el hemograma, ¿qué te ayuda a diferenciar la talasemia de la anemia ferropénica? Si ambas que tienen igual, que son microcíticas, que tienen anemia, que una hemoglobina y hematocrito están bajos, que la BS, el volumen corpuscular medio, está bajo, ahí van todo igual. ¿Qué es lo que pueden tener diferente? Dentro de ese parámetro es el recuento de los eritrocitos. En una talasemia, el recuento de los eritrocitos está aumentado. Y en una ferropénica, el recuento de los eritrocitos está disminuido. ¿Esto a qué se debe? En las talasemias, acuérdense que hay una destrucción, una síntesis anormal de las cadenas beta-globina o alfa-globina. Y una, dependiendo cuál sea la afectación, hace que la otra se sobreponga por querer compensar ese daño. ¿Y qué va a pasar con la médula ósea y qué va a pasar con todos estos componentes? Van a querer producir, aumentar para evitar esa hemólisis y esos daños producidos, ¿cierto? En cambio, una anemia ferropénica lo que va a estar es disminuido, porque acuérdense que el hierro es un componente esencial para la formación del mismo, pero va a estar disminuido. Solamente con ver el cuadro hemático y usted sea detallista en mirar el recuento de los eritrocitos, usted ya sabe por dónde va. Sin embargo, hay otras patologías que también me lo provocan, pero ahí te estoy haciendo la pregunta. Solamente entre la talasemia y la ferropénica, porque las otras también se pueden parecer, pero voy con esa. Yo le pongo un cuadrito, yo le puse un cuadrito. Entonces, el recuento de los eritrocitos elevados con el volumen corpuscular medio bajo, es característico de la talasemia. ¿Cuál es el origen de la talasemia? Ya lo miramos, hay una síntesis defectuosa en las cadenas alfa o beta globina. Ya vamos para allá. Esto también lo vamos a ver. ¿Cuál es la utilidad de la electroforesis? La electroforesis me va a poder determinar cuál tipo de hemoglobina es la que se ve más afectada, o en este caso debido al aumento de esto. Recuerden que cuando somos adultos tenemos 3 fracciones de hemoglobina. Bueno, somos adultos y toda la vida, sino que en la adultez expresamos la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La que expresamos en la vida adulta nosotros es la hemoglobina A. Otro porcentaje de 2 a 3% de la hemoglobina A2 y un chiquitico menor al 1% de la fetal. Pero cuando estamos pequeños, la primera que es la fetal, la que más predomina. Bien. Entonces, la electroforesis le va a ayudar a uno a diferenciar el tipo de talasemia. Y última pregunta, ¿qué células en el frontis periférico es típica de la talasemia? Ya se los puse. Dianocitos, que es lo mismo que codocitos.
O cuando, profesora que nos dijo que ya nos codocito también, de lo que la gente le llama codocito dianocito. Dianocito porque es el punto diano, porque se ve en el centro un punto. Bien. Me voy a devolver porque yo no sé si estaba la imagen ahí. Mírenla acá. Mírenla acá. Aquí se ve mucho mejor porque esta está más crónico el paciente. Miren, en forma de codos, como el punto y la flecha. Miren, esas son. ¿Cómo así punto qué? Mírela, mírela. Un puntico en el medio. Un pico en el ok. medio. La cantidad. ¿Qué tan grave está? Una cruz, dos codocitos. O sea, O dianocitos. entre más cruces, más profundo. Más grave está o más se encuentra la microcitosis, la hipocromía, las células. O sea, ¿solo vemos cruces o también se da por unas manitos? No, nosotros decimos cruces. Ah, ok. Muy bien. Y la electroforesis que me va a permitir diferenciar las variantes de la hemoglobina. Miren esta tabla. Con esto les dejo todo el resumen de la clase de las anemias microcíticas. La talasemia menor, ¿cómo es el comportamiento? En la ferropénica, obviamente usted para confirmar la ferropénica, ¿qué tiene que medir? ¿Ok? ¿Hierro? La ferritina, el hierro, la ferritina y las transferritinas. Tres, pero usted con el hierro ya. O también con el del transporte, la transportadora. Bien. Sí o sí la tiene que confirmar. Pero aquí solamente estamos mirando cómo se comporta en un cuadro hemático solamente. De las enfermedades crónicas tiene que ver cuál, intoxicación por plomo o la sideroblástica. Miren que el punteado basófilo también está igual en todas. Puede aparecer en la menor, en las talasemias, o en la intoxicación por plomo o la sideroblástica. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que hay que hacer la electroforesis, que en las talasemias, en la beta talasemia, hay un aumento de la hemoglobina a 2. Pero también depende, porque en las altas talasemias no hay alteración en la electroforesis. Y profesora, pues es difícil. Vamos con las talasemias. Ahora sí entramos a nuestro enfoque del día de hoy. Si vemos dentro de las talasemias, vemos que son hemoglobinopatías de origen cuantitativo por afectación de las cadenas alfa y beta globina, ¿cierto? Si ustedes observan en la imagen, estamos hablando de una hemoglobina con sus 4 cadenas de globina y sus grupos hemo. Dentro de su estructura, esa hemoglobina es primaria, secundaria o terciaria. Dentro de su estructura proteica o cuaternaria. Cuaternaria. Es que está esperando que la dijera, ¿no? Por eso no la iba a decir. Yo dije, vamos a ver si la dice, porque no vieron proteína o qué. Muy bien, cuaternaria. Una persona adulta, miren, posee 2 genes beta y ¿cuántos genes alfa? 4. Esa es la clave para que se aprendan hoy. Nosotros tenemos 2 beta, 2 genes beta y 4 alfa. Tanto las beta en un cromosoma distinto, las alfa en otro cromosoma distinto. Veamos para allá. Y a partir de ellas que codifican 3 fracciones de la hemoglobina. La hemoglobina A está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la que representa el 96, más del 96% de nuestra hemoglobina total. La A2 está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que representa el 2.5 al 3, y por último la fetal por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta delta o también gamas, que representa menor al 1% o 1.5 más. Aquí está un cuadrito de la clasificación de la hemoglobina, nuestra parte proteica, cuando están disminuidos lo que nos afecta o la patología asociada, o la parte del grupo hemo por hierro o por otras proteínas como las protoporfirinas. Ambos en su contexto, volumen corpuscular medio disminuido y hemoglobina corpuscular medio disminuido. Entonces, esta hemoglobinopatía tiene 3 rasgos fenotípicos: la talasemia mayor, la talasemia intermedia o el rasgo talasémico. Entre mayor sea es porque la afectación es más grave, esa síntesis de hemoglobina. Las mutaciones de ellas son
graves. Sí, prácticamente no hay síntesis o producción de esas cadenas, ya sea globina alfa o ya sea de esa globina beta. ¿Ok? Por lo general estos pacientes van a requerir transfusiones. Ese va a ser el tratamiento. Prácticamente no hay calidad de vida, porque si hay destrucción de esas cadenas, pues no se va a sintetizar esos glóbulos rojos, sino que van a estar destruidos. Donde se va a saturar también el vaso al querer pues tomar todos esos procesos de destrucción, y además también puede afectar órganos. Gusta que la hemoglobina es la que lleva el oxígeno, pero si no se están produciendo los componentes básicos de ellos, pues no hay nada que hacer ahí. La intermedia, dependiendo la gravedad, puede recibir o no transfusiones, y el rasgo talasémico por lo general no recibe transfusión. Una persona común y corriente acá. Ahora bien, vamos al grano aquí. Las mutaciones en el gen de globina, porque es el tema de hoy con las talasemias. Las betas talasemias están codificadas en el cromosoma 11. ¿De acuerdo? ¿Cuántos genes son? 2. Y la alfa globina en el cromosoma 16. ¿Cuántos genes? 4. O sea, 4 alelos. Pregunta de examen, ese no pela. Ahí está una pregunta fija. Una pregunta gratis, ahí está. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con las beta-talasemias. Existen las mutaciones, vamos a mirar cómo son esas mutaciones y cómo se expresa el paciente fenotípicamente. Cuando le hablo de las mutaciones, vamos a ver genotípicamente qué es lo que puede estar pasando. Como son 2 genes, el paciente puede presentar beta 0 cuando no se produce nada de esa globina beta, beta 0. Y cuando yo les digo beta más es porque hay una disminución en la producción. Y cuando le digo beta es que está normal ese gen. ¿Sabe? Está ahí. Beta, beta más y beta 0. No se produce beta 0, beta más disminución y la beta está normal. Eso es lo que puede pasar genotípicamente. Fenotípicamente, ¿qué es lo que expresa el paciente? Una talasemia mayor, menor o intermedia. ¿Cómo miramos la mayor? Miremos al tablero. La mayor o la famosa QLEI, la afectación más grave. El paciente puede presentar en sus 2 genes beta 0 o beta 0, o sea que no se produce más, lo más grave del mundo, o sea que hay sí o sí transfusión. Prácticamente no hay calidad de vida. O beta 0 y beta más no se produce y tiene otro que lo produce pero de manera disminuida también, es la condición más grave. O la intermedia, que es beta más y beta más, disminución en la producción en los 2 genes. O el rasgo talasémico, donde uno de los genes está bien y el otro es que está o disminuido o no se produce. Pero ya tiene uno que te está ayudando. ¿Estamos claros ahí? Bien. Vamos a mirar las características clínicas de mi paciente. Un paciente con una beta talasemia menor, ¿qué es lo que está? Bueno, miremos aquí un momentico eso. El exceso de la cadena, en las beta talasemia es por falta de la síntesis de la cadena beta. Ya estamos claros hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se va a sobreponer? La cadena alfa. El exceso de la cadena alfa hace que se rompen tetrámeros insolubles que precipitan y dañan la membrana de los glóbulos rojos, por eso es que provoca la destrucción de ella, lo que nos lleva a una eritropoyesis ineficaz. Y asociado a ello la forma de los glóbulos rojos y asociado a ello la policromatofilia que usted ve cuando se lo reportamos a usted. Entonces, en la beta talasemia menor, un paciente puede tener una anemia, pero una anemia drástica. Si hablamos de anemia en las mujeres, más o menos que la puede tener en 12, en 11, ¿sí? Ese hemoglobina en los rasgos talasémicos, inclusive hasta puede estar normal, pero cuando hablamos normal, 13, no tanto normal, hacia la disminución. Si le miramos la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, menor a 80 pentolitros, porque ¿cómo están los glóbulos rojos? Microcíticos. Y el ancho de distribución puede estar normal. Y entonces, ¿cómo estaría la electroforesis en los pacientes con un rasgo talasémico de origen beta? Un aumento de la hemoglobina A2 con la hemoglobina fetal normal, aunque puede aumentar un poquitín. Y en la mayoría de los casos está normal. Entonces, para tú sacar la talasemia menor, ya sabes que son personas normales, no necesita transfusión. A él lo que le tenés que ver la hemoglobina. Por lo general está ligeramente disminuido, ¿cierto?
El volumen corpuscular medio disminuido. Volumen disminuido, porque lo está microcíclico. Volumen, estamos en talasemia, las talasemias son microcíclicas. Volumen corpuscular medio es el tamaño de los glóbulos rojos. En las talasemias, ¿cómo está el tamaño? El conteo. El número de los eritrocitos donde está aumentado. ¿Sí? Estamos bien acá. Continúa acá. ¿Y vamos cómo? El volumen disminuido. Pero entonces, ¿ahí cómo queda? ¿Ves que los eritrocitos están aumentados? Porque ahí tú dices talasemia, pero necesito saber cuál. Tú vas a la electroforesis, mandas a hacer una electroforesis de la hemoglobina. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? La hemoglobina A2 va a estar aumentada. ¡Pum! Ahí lo sacas. ¿Bien? Listo. Espero que le haya quedado claro eso. Vamos con la intensa, la mayor. Son pacientes que tienen una hemoglobina menor a 8. Hemoglobina menor a 8, volumen corpuscular medio bajo, recuento de leucocito alto, muchos podocitos en el extendido de sangre periférica, mucha policromatofilia. Y ahora vamos acá. En cuanto a la anemia intensa, y hay alteraciones óseas, afectación esplenomegalia, hepatomegalia. Esta destrucción tan acelerada de los glóbulos rojos pues lleva que también compromiso de otros órganos. Multisistémico puede afectar al corazón y demás órganos, la funcionalidad de los mismos porque no hay oxígeno para ellos. Fracturas espontáneas, son típicas las alteraciones radiológicas como el cráneo en borde cepillo. Si ven el cráneo como si usted tuviera los pelos parados, no, ese es producto de las afectaciones que produce la talasemia mayor. Bien. Ay, ¿qué más? Ah, la electroforesis. O sea, este espacio que es, profe, es el que se ve los pelos parados. Los pelos parados producidos por la misma efecto de la talasemia mayor, la gravedad de ella. Entonces, Por eso deformación. ¿qué es esto? Ah, sí, es un hueso, es una radiografía que le hicieron. Los huesos se vuelven pelos. Los huesos se vuelven Eso. No, eso no es el hueso. hueso se vuelve como esponjoso. ¿ves? No, eso no es hueso y no. Eso es como el producto. No, el líquido no se ve. Mira cosas. Pero se supone que sí hay. Tampoco. ¿Tú crees que he visto eso? Pero sí, depende de la concentración del líquido, se coloque. Ya, lo que dice es que la imagen se ve como si fueran los pelos parados, pero Pero es chiquita. a causa de que a la afectación del paciente, pero no quiere decir que yo pueda saber que si el pelo es líquido. Ya me creo yo hasta allá hematóloga, lo máximo, ahora en Guaracha yo. Es típico cuando el médico ve eso. Sí, es como un signo patognomónico. Porque para ellos ellos dicen, las talasemias ustedes hacen un paciente una radiografía y usted se observa que entra en el borde Como un signo patognomónico. pero todo está asociado con la condición crónica de la hepatosis de las células y el cráneo comienza, pues obviamente no hay signo, la producción de la médula ósea no es normal, pero no está creciendo. Queda de tarea. Pero ellos enseguida lo detectaron y por ahí. Bien, ¿qué vemos además? Los codocitos, miren, y la anemia, la hipocromía, el tamaño de los eritrocitos. En la intermedia, ay, no miramos la electroforesis, ¿no? Ahí me fui. En la electroforesis vemos que el 60-98% de la hemoglobina parece fetal. Hay una pequeña cantidad de hemoglobina A2 y un pequeño porcentaje variable de la hemoglobina A. Entonces ahí lo que más se expresa la hemoglobina fetal. En la intermedia, ahí volví. Aquí en la intermedia estos pacientes son las formas, hay que mirar porque no es tan grave como la mayor ni tan sencilla como la menor, pero sin embargo el paciente puede tener hemoglobinas entre 8 a 10, ¿sí? De pronto unos que sí, o una esplenomegalia dependiendo de la severidad de la misma, y en la electroforesis un ligero aumento de la hemoglobina A2 entre 5 a 8%,
y un poco más del aumento del 2% de la hemoglobina fetal. Pero muchas veces estos pacientes no necesitan transfusiones. Esa es la intermedia. Sin embargo, tenemos la delta beta talasemia. Aquí, esa es otra cosita que les quería colocar de aprendizaje en cuanto a las talasemias. Por lo general, ustedes las clasifican como fenotípicamente como mayor, intermedia o menor, pero tenemos otra que es la delta beta. Esta se caracteriza por un defecto en la síntesis beta y delta y relativamente frecuente en regiones mediterráneas. Todo depende si el carácter es heterocigoto u homocigoto en la mutación. Miren esta, delta beta talasemia heterocigota. Por lo general puede ser cualquiera de los que estemos aquí. La única forma de poderlo detectar es con análisis como tal genéticos. De resto, Pero en la vida normal, todo normal. No, tu hemoglobina normal, todo normal. ¿Cuándo es que se dan cuenta de pronto? Si te hacen un análisis genético para poder saber tu contenido en tu hemoglobina, pero de resto siempre va a salir todo normal. La electroforesis te sale normal, todo normal. ¿Listo? Se caracteriza por ausencia de manifestaciones clínicas. En el hemograma pues no hay hallazgos así. De pronto un aumento ligero de los hematíes, que de pronto lo asocian ustedes. Ay, no, es que cambió de ciudad, de espacio en un momento, pero no. Si ven que todo está normal, las plaquetas, leucocitos, hematocrito, hemoglobina, y de pronto un ligero aumento de los leucocitos, pues rara vez. Al menos que de pronto usted tenga antecedentes familiares, que mi mamá pues tiene un rasgo talasémico o algo, ahí sí, pero yo tengo todo normal. Sin embargo, vamos a hacerle una tipificación de ADN para poder comprobar, hallar un hallazgo, tener un hallazgo significativo. Ya. La beta delta homocigota se parece, dice que a la intermedia, presenta una anemia de 8 a 11, dice que prácticamente el 100% de la hemoglobina es fetal y no requiere transfusiones en este caso. Nos vamos para las alfa-talasemias. ¿Qué pasa con nuestras alfa-talasemias? Lo siguiente. El tipo de mutaciones genotípicamente son alfa 0, ya saben que no produce, y alfa más, disminución en la producción, igual que la beta 0, igual que la beta más. Fenotípicamente hablamos de la hemoglobina de Barr, donde no se produce ninguna, o sea, afectación en los 4 genes. La hemoglobina H, donde hay una normal, una disminución y no hay producción en los otros 2. La menor, como pueden observar en la imagen, pueden ser 2 genes bien y 2 genes que no se producen, o 2 de ellos que esté disminución en la producción. Pero hay algo más, aquí también se clasifica como un rasgo. Tenemos menor, rasgo talasémico, en cambio en las beta-talasemias, el rasgo o la menor es prácticamente el mismo, aquí se clasifica diferente, o sea, aquí los separa dentro de la clasificación fenotípica de las alfa-talasemias. Entonces, miremos a ver cada una de ellas. En la alfa más talasemia o el portador silent, que es el mismo, la menor que está acá, la última. El rasgo, las dos cadenas normales con una normal y una disminución en la producción. Se produce cuando hay una deleción de un solo gen. Las personas sanas, sin manifestaciones clínicas, con una electroforesis normal, y aquí también únicamente se puede detectar mediante un estudio de ADN y no precisa tratamiento. La alfa 0 talasemia o la alfa talasemia menor aparece si la deleción es de los 2 genes, no presenta manifestaciones, más o menos se parece a una beta talasemia menor, y el patrón de electroforesis prácticamente es normal, con una hemoglobina 2 normal, discretamente disminuida. Esas son las condiciones menos agresivas para el paciente. Ahora sí vamos con las agresivas. Con la hemoglobinopatía H, que es se parece, tiene mucho el comportamiento de la hemoglobina intermedia. Aparece si hay deleción de ¿cuántos genes? 3. Recuerden que cuántos genes en este caso manifestamos según la alfa talasemia. 4 genes, ¿cierto? En este caso, un paciente que te salga por una talasemia tipo alfa intermedia o llamada también
Hemoglobinopatía H, en este caso hay una lesión en los 3 genes. Su expresividad clínica se parece a la intermedia, se empeora si hay aparte afectaciones, infecciones en el paciente, y en la electroforesia encontramos una hemoglobina H de 5 a 40% y una cantidad variable de la hemoglobina de Bar, que es la más crónica, la más grave en este caso. Pero nunca aumenta la hemoglobina fetal. Y la última, que es la hemoglobinopatía de Bar o la talasemia mayor en este caso, en esta se parece cuando hay la deleción de aquí de los 4 genes. Si usted mira la de Bar, los 4 genes hay una deleción específicamente. Algunos países inclusive donde podemos ver pacientes eso en Filipinas, China, Tailandia, y prácticamente no mueren estos pacientes, mueren estos pacientes. Imagínense no tener los 4 genes y tus 4 genes estén mutados, no pueden producir la globina alfa, pues no hay síntesis de la misma, pues no hay cómo vivir. ¿Y por qué De pronto la genética, la genética, Ah. no, todo va, los genes se van transmitiendo y ahí es donde más se ven esas patologías, esa predisposición, correcto. Entonces, prácticamente, o sea, que no se case con un chino. En la fisiopatología, todas presentan esa eritropoyesis ineficaz. Miren que les dije algo, y si ustedes notaron, cuando hablamos de un paciente que tiene talasemias, pero en este caso la más grave, que la que sí o sí requiere transfusiones, ¿cuál es? La mayor, tanto para alfa, tanto como para beta, ¿sí o no? La transfusión es sangre, tú le vas a transfundir sangre, ¿cierto? Células sanguíneas, en este caso. Pero ¿sabe cuál es el comportamiento de ellos? Si usted le aumenta al paciente una transfusión sanguínea, no solamente está aumentando su glóbulo rojo, también está aumentando la concentración de hierro. Al aumentar la concentración de hierro, el hierro también puede ser tóxico para el cuerpo del hombre. Por eso cuando se le van a hacer transfusiones, en estos casos, pacientes con talasemia tienen que quelar el hierro, o sea, hacer que el cuerpo lo pueda eliminar, se llama una quelación de hierro, transfusión con quelación de hierro. Porque si no, ese hierro que también está transfundido puede ser tóxico para el paciente, lo que estamos empeorando. ¿Por qué se dieron cuenta de eso? Hace años, eso obviamente no es nada nuevo. Porque se dan cuenta que al ser transfundido lo que hacía peor, moría más rápido el paciente. Pero es que lo estamos transfundiendo para poder ayudar a la síntesis de esas células que están dañadas, esos glóbulos rojos. Pero el hierro lo que le estaba haciendo era un daño sistema nervioso central y el paciente lo que estaba muriendo. Y luego de eso entró el proceso de las quelaciones de hierro, que el propio cuerpo pues, pueda eliminarlo y no atacarlo como componente esencial del mismo. Okay. En la intermedia no siempre se necesitan transfusiones y las otras por tanto. Como complicaciones crónicas, ya sabemos la esplenomegalia, la hepatomegalia, polelitiasis, daños multisistémicos y la eritropoyesis ineficaz. Porque usted ve que un paciente con talasemias, una hipocromía, disminución de la hemoglobina, no hay oxígeno para las células del cuerpo, por ende disfunción también de otros órganos. Huesos de la cara y del cráneo se deforman, ya esos son los rasgos, en las mayores, perdón, las talasemias mayores, aumento del hígado y del vaso, hemólisis, algún color pardo verdoso porque se altera el metabolismo de la bilirrubina por esa destrucción prematura de los glóbulos rojos, se detiene el crecimiento, retraso y puede llegar a un fallo cardíaco por falta de oxígeno. En el abordaje clínico importante, ya saben, el hemograma, que es la partida de todo. El estendido de sangre periférica también nos ayuda a usted mucho y la electroforesis también les ayuda a ustedes. Y aquí están como el manejo para cada uno. Y voy a terminar con este casito. ¿Cómo está el recuento de los eritrocitos acá? Aumentado. ¿Cómo está la hemoglobina?
Normal. Ojo que la hemoglobina está normal para que después no, que la hemoglobina está, profesora, pero la hemoglobina debería estar disminuido. Pues no siempre, todo depende del tipo de aplicación, de las clasificaciones que ya vimos. El volumen corpuscular medio, ¿cómo está? Disminuido. La concentración de la hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media, disminuido. Los leucocitos, normal. Plaquetas, normal. Reticulocitos, en este caso, dentro de lo normal. Inducción a depranocitos, normal. ¿Cierto? Negativo, o sea que no es anemia, se descarta ahí la anemia falciforme. ¿Qué observan en el extendido de sangre periférica? Tiene formita de lógica. No, tiene El que me consiga aquí los dianocitos le doy un punto. Un dianocito. Allá arriba, mira, al Vale. lado. Levántese porque yo le Yo. Dale, tira. Necesito No. Ese punto que está ahí es porque está una plaqueta ahí encima. Tampoco. No. Ese es uno. ¿Y el otro? Entonces el otro es el que está allá abajito, ¿no? Ese. Mira, Yo digo que este. no, ese. es allá, ese también. Al de de allá abajo. abajo. Ah, este. Ese. Ese, apenas ahí. ¿Dónde están los punteados basófilos? Punteado uno. Los dos. ¿Y esto qué es? Es una célula que está destruida. Los dos en medio. Uno. Mira, acá hay otro. Dos. Ahí va. No, estos son neutrófilos, ¿no? Dos. Punteado basófilo. Pero tienen los núcleos, ¿no? Esos son los núcleos, esos son que están los punteados, los remanentes de ARN. Los dos, pero no Y estas dijiste son las cómo. lagrimitas, ¿no? Ese en forma de lágrima, los dacriocitos, muy bien, Los creyositos. muy bien. Y los codocitos, ¿no? Pero miren que los codocitos apenas, ahí en esa parte hay dos, poquitos. En este caso porque estamos ante una talasemia del tipo ¿qué? Mayor, intermedio, menor. Menor. Pero sin embargo hay que ¿Y ese del confirmar puntico que era? como plaquetas que están encima de las células. La electroforesis, tenemos que confirmarlo con la electroforesis. ¿Qué observan en la electroforesis? ¿Dónde está el aumento? En la hemoglobina A2, confirmando que es una talasemia, beta-talasemia menor. En dado caso usted no se ponga una tabla así, no está haciendo con otra referencia. Si yo veo que es necesario para poderlos diferenciar, sí, si no, no. Con eso te dejo lista la tarea. Miren. La alfa-talasemia, Profe. ¿dónde está el gen afectado? Usted dijo que estaba disminuido los eritrocitos ahí abajo. No, la otra. La primera, la del cuadro. Ajá. ¿Cómo están los recuentos de eritrocitos? Ah, no, están en aumentado. Aumentado, claro, porque sería talasemia. Si hubiese sido por deficiencia de hierro, por enfermedad crónica de pronto, por sideroblastos disminuidos, por intoxicación por plomo disminuido. Muy bien. Aquí está aumentado. Y lo que me confirma a mí es la electroforesis. Entonces ahí está la diferencia. El gen afectado en la alfa es el 16 en las cadenas alfas, la beta en el cromosoma 11. ¿Cuántos genes se ve involucrados? En la alfa 4, en la beta 2, en la electroforesis, por lo general, en las talasemias alfa está normal. La hemoglobina H, dependiendo pues el tipo, en este caso la intermedia. En la beta hay un aumento de la A2 y de la fetal en la mayor. Y solamente en la A2 en el rasgo, como lo vimos en el caso clínico. Diagnóstico prenatal, en este caso para las talasemias alfa, hidropexia fetal, que es la hemoglobina de Barr, poderla detectar. Y en la otra, pues la más grave es la mayor. Listo. Bien. Listo, mis hijos adorados.